Ok, versículo 17 dice, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Ese versículo es muy interesante. Miren aquí en una mapa, este es el camino de los filisteos. Esta línea negra que está hacia el norte de la mapa. Están aquí, salieron de la tierra de Ramsés y van agarrando, bueno, fueron hacia el sur y luego llegaron a Pitón, también conocido como Etam, ¿ok? Y en vez de ir hacia el norte para llegar a, a ese camino que está en color negro, para ir derechito, es muy fácil, nada más, todo derecho hasta que lleguen a la tierra de Caná. Dios no los tomó por ese camino. Ahí había puestos militares de los filisteos estaban ahí presentes, sus fuerzas militares de los filisteos. Dios sabía que ellos al ver a estos soldados ahí presentes, se van a asustar y van a correr, van a regresar a Egipto. Y no les va a importar las promesas de Dios o el poder de Dios, no les va a importar. Van a regresar a Egipto. Y por eso Dios no los caminó por ese camino derecho, sino van a hacer mucha vuelta, ¿ok? Pero es parte del plan de Dios. No es que Dios se sorprenda, oh, no van a poder, ¿ahora qué hago? Dios sabe exactamente lo que va a hacer, todo es parte de su plan. Y muchas veces cuando estamos mirando estamos mirando nuestra situación y decimos, si solamente Dios me daría lo que quiero esto, es todo lo que quiero. Se lo estoy pidiendo a Dios, pero no me lo da. Es tan fácil, nada más una cosa, ¿por qué no me lo da Dios? Bueno, nosotros leyendo esta parte, si leemos la primera parte, quizás no tiene sentido, ¿verdad? Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Por qué no? Si es el camino más fácil, es decir, en el sentido de que es todo derecho, ¿verdad? Más rápido para llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero no, Dios no los llevó por ahí. ¿Por qué no? ¿Dios se equivocó? No. Sigan leyendo, dice, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Entonces se van a asustar y van a correr. Dios ya sabe. Entonces, ¿por qué no Dios me da esta cosa que yo quiero? Es todo lo que ocupo, es todo lo que necesito. Bueno, porque Dios sabe más que nosotros, ¿verdad? Es por un propósito más grande. Nosotros no vemos toda la imagen completa, vemos nada más una partecita, pero Dios lo mira todo. No tiene sentido que Dios los lleve por otro camino. Ah, pero si tú reconoces que ellos no están preparados para ir por ese camino, ahora cambiamos de idea, ¿verdad? Ahora decimos, oh, Dios tiene razón, ok. Pero, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque sabemos que se asustarían y van a correr. Pero ¿qué tal esos momentos donde no sabemos? No sabemos por qué Dios nos está llevando por este camino. No sabemos por qué no Dios le concede a esta persona o a nosotros esto que le estamos pidiendo. No sabemos. Pero en esos momentos tenemos que tener fe porque reconocemos que Dios sabe más que nosotros. Ahora otra pregunta. Aquí sabemos por qué Dios no los llevó por ahí. Pero ¿qué tal esos momentos en nuestras vidas donde no sabemos por qué? ¿Por qué Dios nos lleva por tal camino o por qué no nos concede este milagro? ¿Por qué no nos dice el Señor, esto va a pasar? O en esos momentos difíciles donde resulta no pasó nada, ¿por qué no Dios nos dijo desde el principio, oh, no va a pasar nada, no te preocupes? Porque en esos momentos son los momentos que podemos ejercer nuestra fe y podemos volvernos en personas más fuertes, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nos volvamos en almas fuertes. Todo eso es purificación, todo eso es un ejercicio espiritual, ejercer nuestra fe en esos momentos difíciles. Si Dios nos diría, esto va a pasar y esto va a pasar y esto va a pasar, no te preocupes,
pues no vamos a ejercer nuestra fe. No vamos a aumentar nuestra fe en Dios. No vamos a crecer en nuestra relación con Dios. No vamos a crecer. Porque parte de crecer en tu relación con Dios es crecer en fe. Y parte de eso es pruebas que nos causa a volvernos más fuertes espiritualmente. Y eso le da más fuerza a la relación que tenemos con Dios. Ahora el versículo 18 nos dice, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Entonces, los llevó por otro camino, pero van a llegar hasta dónde? Hasta el Mar Rojo. Ustedes ya saben lo que va a pasar allí. Todo esto ya es parte del plan de Dios. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto, en orden de batalla, todo de manera ordenada, como si estuvieran yendo a batalla. Pero ¿quién va a pelear? Ellos no van a pelear. Vamos a ver que Dios va a pelear por ellos. Vamos a ver eso en el siguiente capítulo. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. ¿Se acuerdan José? No sé si se acuerdan. Si leen el libro de Génesis y llegan al último capítulo, el capítulo 50 del libro de Génesis, José se está muriendo y le dice ahí al pueblo de Israel, les dice, ustedes tomen esto en cuenta. Cuando yo muera, después de mucho tiempo, Dios los va a visitar y los va a sacar de esta tierra de Egipto. Lleven mis huesos. Y ya tiempo después, pasó mucho tiempo después, esto era una profecía, prácticamente. Porque tiempo después se cumplió en los tiempos de Moisés. Dios visitó a su pueblo, los salvó, los redimió de la esclavitud en Egipto y ahora van a salir, pero se van a llevar los huesos de José. Versículo 20, y salieron de Sucot y acamparon en Etam, ¿verdad? Recuerden, dice al borde del desierto. Entonces, ¿dónde es esto? Bueno, es por acá. Esta es la tierra de Egipto. Y de hecho, hoy en día, este lugar aquí que se llama la península de Sinaí es parte de Egipto. ¿Ok? Por acá abajo está el Mar Rojo. Noten que esto parece como dos dedos, ¿verdad? Esta agua aquí, por este lado, y esta agua por acá, por este lado, parecen dos dedos. Golfo de Suez, el Golfo de Acaba, este es parte del Mar Rojo, lo que hoy en día se llama Mar Rojo. Por acá está la tierra de Caná, el Mar Muerto. No se fijen en esta parte de la mapa. Fíjense más bien acá, por acá le voy a hacer zoom. En el noroeste de la península de Sinaí, ahí es donde están. Van caminando por allí. Y le vamos a hacer, nos vamos a fijar en otra mapa aquí. Esa es la mapa ahí en esa región donde iban caminando. Recuerden, habíamos leído que los israelitas se encontraron allí en la ciudad de Ramsés, hacia el sur, entre Ramsés y Abarís. Hoy en día esos lugares tienen diferentes nombres, se llaman Cantir y Tel El Daba. ¿Ok? Moisés, Aarón, Miriam, estas personas vivían en Abarís, cerquitas del palacio del faraón Ramsés II, ¿ok? Quien era el faraón de el tiempo de Moisés, Aarón, cuando lo sacaron de Egipto, a los israelitas. Se encontraron ahí entre Ramsés y Abarís, al sur de Ramsés. Ahí empezaron, como está en la mapa, aquí, ¿ok? Caminaron hacia el sur. Ahora, esto lo voy a mencionar otra vez de nuevo. Aquí dice Sucot, Tel el Mascuta. De hecho, no. Sucot no es una ciudad, sino es una región. Es como decir tierra de Gosén en la Biblia. ¿Se acuerdan del libro de Génesis? Tierra de Gosén es una región. Es como decir sur de California o Arizona. Es una región, no es simplemente una ciudad. Entonces, Sucot en egipcio antiguo es la palabra cheku. Y si tenemos textos
grabados por los egipcios en estos tiempos que hablan de esa región, la región de Cheku. Entraron a Cheku, entonces, pero entraron desde el oeste. No como está en esta línea roja, esta parte lo hicieron mal. Esta línea roja, esta partecita desde Ramsés a Sucot, lo hicieron mal. Debe de estar más hacia el oeste, porque después van a llegar acá a este lugar, Tel El Retaba. Tel El Retaba es Pitom, o también conocido como Etam. Lo acabamos de leer. Desde Sucot se fueron a Etam. Pero ¿cómo van a irse acá hacia este lugar? No, no tiene sentido incluso en el mapa, porque si van hacia el este y luego se regresan hacia el oeste y luego regresan hacia el este, o sea, están dando puras vueltas. La Biblia nos lo presenta como si estuvieran entrando desde el oeste. Entonces, entraron desde el oeste, entraron a Capitón y luego ya de allí siguen. Vamos a ver ahora por dónde van caminando. Dice el versículo 21, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieron de día y de noche. Podían caminar de día porque se aparecía una nube milagrosa que los cubría del sol y les daba sombra a ellos. Pero también por la noche podían caminar porque milagrosamente salía fuego para alumbrar, para guiarlos, porque ellos iban siguiendo ese símbolo. Si la nube se movía, ellos se movían. Si el fuego se movía, ellos se movían. Si el fuego se quedaba quieto, ellos se quedaban quietos. Si la nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Entonces, Dios los guiaba por medio de esta nube milagrosa o el fuego milagroso, ¿verdad? Entonces, en el día es como una nube, en la noche es como fuego. Entonces, esto es algo milagroso que está sucediendo. Entonces, el Señor los va guiando, por eso dice, el Señor iba delante de ellos. Muy importante eso en la vida, el Señor debe de estar delante de nosotros, guiándonos. Versículo 22, no quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces, Dios los va guiando por medio de esto, de esta cosa milagrosa que se les apareció. ¿Ok? Éxodo capítulo 14 ahora, ¿ok? Dice aquí, el Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Zephón en el lado opuesto junto al mar. ¿Junto a cuál mar? Bueno, al cuerpo de agua que van a cruzar, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que Moisés los va a llevar, va a partir el agua y van a caminar entre el agua. Vamos a ver cómo eso va a suceder. Pero noten que estos lugares mencionados, les voy a hacer esta pregunta, ¿son lugares inventados por Moisés que nunca existieron? Esa es la pregunta que les quiero hacer en este momento. De hecho, no lo son. Obviamente la Biblia nos los está mencionando, entonces sabemos que es algo verdadero que sí existió, pero también tenemos confirmación histórico escrito por los egipcios, donde nombran estos lugares que acabé de mencionar. Mencionan a Pi Hairot en un papiro, un documento que se llama Papiro Anastasi III. ¿Y qué sabemos de este lugar? Es una zona pantanosa al borde del desierto y está hacia la costa sur un lugar que se llamaba Estadio Pelusiaco. Hoy en día esto no existe porque eran aguas que corrían como diferentes ramas de ríos que corrían por todo el norte de Egipto. Hoy en día esos lugares ya no tienen esa agua, ¿ok? O por lo menos tienen menos agua que lo que tenían hace mucho tiempo en esos tiempos. Y esto lo sabemos por la tecnología de radar. Pueden detectar que, oh, por aquí corría mucha agua.
También lo sabemos por los textos históricos que tenemos. ¿Ok? Entonces, esto se llama, los que estudian la tierra de Egipto y la historia de Egipto lo llaman Estaurio Pelusiaco. ¿Ok? Era muchos ríos que corrían por el norte de Egipto. Por allí van a cruzar ellos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, dice aquí, nombró también a Migdol. Migdol también fue mencionado por los egipcios en Papiro Anastasis 5 y está al norte del Wadi Tumilat, ubicada fuera del delta. Y tenemos una mapa del templo de Karnak que muestra que Migdol está al noroeste, cerquitas de un lugar que se llama Tel El Borg. Ahora voy a mostrarles en la mapa dónde está eso. ¿Dónde está Tel El Borg? Fíjense aquí, este lugar. Ahí está la mapa. Tel El Borg está hacia el noreste de Egipto o el noroeste de la península de Sinaí. Entonces, están acá hacia el norte. Noten aquí dice Tel El Borg, ahí están cerquitas. Por ahí van a cruzar. Entonces, noten que estos lugares no son lugares inventados por Moisés. Está inventando cosas pretendiendo que existieron estos lugares. No, son lugares reales confirmados por los egipcios. Ahora también mencionan a Baal Zephón. Ese también era un lugar confirmado en los textos históricos de los egipcios. Se encuentra en Papiro Salier cuarto. Y la fecha sería el siglo XIII antes de Cristo, cuando se habla de esta ciudad. Y ese es el tiempo precisamente cuando salieron los israelitas de Egipto. Recuerden que dije, mencioné el siglo XIII antes de Cristo, el año 1265 cuando salieron de allí los israelitas, porque en esa tierra de Abarís que mencioné más temprano, donde vivía Moisés, Aarón, Miriam, que hoy en día se conoce en Egipto como Tel el Daba, ahí vivían semitas. Tenemos las pruebas arqueológicas. Por ejemplo, las cosas que construían, como las casas, la manera que enterraban personas, era cultura semita, no era cultura egipcia. Lo que comían, encontraron huesos de ovejas. Los egipcios no comían eso, ellos comían carne de res. ¿Ok? Eso era una comida muy popular entre los semitas y los israelitas eran semitas. Entonces, ahí vivían y de repente tenemos históricamente que en el año 1265, de repente, de inmediato, se salieron de ahí, como si se hubieran oído todos. Esto pasó cuando, en el año 1265, en los tiempos de Ramsés II, ¿ok? Conclusión, todos estos lugares mencionados datan en estos tiempos, en el siglo XIII, eh, en lo que se llama el periodo Ramsita. Es decir, en los tiempos de el faraón Seti el primero o Ramsés segundo. Nosotros sabemos que es Ramsés segundo porque ya hemos visto todas las pruebas como lo que les mencioné ahorita, que sucedió en el año 1265 en los tiempos de Ramsés segundo. Y por eso la décima plaga, la muerte del primogénito, si se fijan en la historia, ¿quién era el sucesor de Ramsés segundo? Era Merneptah, y Merneptah no era su primer nacido. El versículo 3 nos dice, porque Faraón dirá de los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado, ¿ok? No tienen por dónde irse. Dios los está mandando a un lugar donde no van a tener dónde irse, van a estar atrapados. ¿Para qué? Para que practiquen su fe, para que tengan fe, para que crezcan en su relación, en su confianza en Dios, para que tengan paz, ¿sí? Porque cuando aumentamos la fuerza de nuestra relación con Dios, nos volvemos personas que estamos en paz, porque reconocemos que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, ¿sí? Con un amor infinito a sus hijos y que todo es temporal y que un día viene la recompensa cuando vamos a ver a nuestro Señor, a nuestro Dios en el cielo. Entonces, cuando tengan esos momentos difíciles, no piensen, oh, bueno, voy a perder la fe en Dios porque
Dios me está poniendo esta prueba. Dios nunca nos pone algo, Dios nunca nos da algo, nunca nos pone algo, nunca nos da una prueba que sea muy difícil para nosotros. Con su gracia, todo lo podemos hacer, como dice en la carta a los Filipenses. Cuando estemos en sufrimiento, lo que podemos hacer es ofrecer nuestros sufrimientos a Dios. Este dolor que tengo en la rodilla se lo ofrezco a mi Señor. Este dolor que tengo en mi corazón porque mis hijos no me quieren, se lo ofrezco al Señor. Y eso es algo poderoso. Unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesucristo es algo muy poderoso. Porque Jesús sufrió por nosotros y su sufrimiento causó la salvación del mundo entero. Pero Jesús también dejó espacio. Jesús también dejó espacio para nosotros, para que podamos también nosotros ofrecer nuestros sacrificios a Dios. Igual como lo hizo Jesús. Ofreció sus sacrificios para la salvación de la humanidad y nos salvó de nuestros pecados. Y cada vez que nos caemos es el poder de Jesucristo que nos levanta, que nos perdona de nuestros pecados. Pero Jesús dejó espacio para nosotros, los hijos de Dios, para poder también hacer lo mismo, ofrecer nuestros sacrificios a Dios con una intención. Puedo ofrecer el dolor de mi rodilla a Dios para que le derrame su gracia a mi hermano que no se quiere arrepentir o a mi primo que está viviendo en pecado mortal. ¿Sí? Ejemplos. No estoy diciendo que mi hermano o mi primo están así, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿sí? Ofrezco este dolor que tengo en mi corazón que me causan mis hijos y lo ofrezco por mis hijos para que cambien, para que Dios toque sus corazones. Y eso hace una oración muy poderosa, porque no solamente estamos haciendo oración, sino también estamos agregando allí un poco de sufrimiento, de nuestro sufrimiento. Y Dios am, escucha eso, ¿sí? Dios escucha eso, ¿ok? Es algo muy poderoso. Lo pueden ofrecer también por sus pecados, ¿verdad? Es decir, para evitar el purgatorio. Menos purgatorio para ti. Ofrécelo a Dios, ese sufrimiento, ¿ok? Puede ser incluso algo que, por ejemplo, me baño con agua fría, ¿sí? No tiene que ser dolor que te causa una persona o dolor en tu cuerpo, sino puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de sufrimiento, por ejemplo, prender el agua fría y bañarte con agua fría, o cualquier tipo de sufrimiento, ¿verdad? Incluso hasta puedes, si vas a correr, haces ejercicio, ofrezco este, todo esto para Dios, a Dios. Lo ofrezco a Dios, todo lo ofrecemos a Dios. Dice aquí el versículo 4. Dios dice, pero yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Entonces Dios, por medio cuando Dios actúa, Dios hace algo, el faraón reacciona. ¿Cómo va a reaccionar el faraón? Dios ya sabe cómo va a reaccionar. Cuando Dios los mande a este lugar, él ya sabe que el faraón va a ir, los va a ver ahí atrapados y va a decir, vámonos a destruirlos. ¿Sí? Dios sabe lo que va a pasar. Y va a actuar Dios para qué? Dice, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. ¿Sí? Entonces ellos van a saber que el Señor es Dios y también para el pueblo de Israel. Van a saber que el pueblo de Dios van a saber que Dios tiene el poder para protegerlos y que Dios tiene amor para ellos. Que no piensen que Dios no los ama. Y también nosotros, ¿verdad? Debemos de saber que Dios nos ama y que Él tiene el poder de salvarnos en cada momento. Dice aquí, y así lo hicieron. Entonces van siguiendo.
Moisés va siguiendo la orden del Señor y los israelitas van siguiendo a Moisés, siguiendo a Dios aquí. Dios, recuerda, nos está guiando por medio de la nube, el fuego, ¿verdad? Versículo 5: cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. ¿Por qué hicimos esto? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Entonces se están caminando los israelitas de ahí y el Faraón, al escuchar estas noticias, al escuchar lo que se le presentó en el versículo 5, él endureció su corazón. Él mismo dijo, voy a reaccionar de esta manera. Entonces, no es que Dios lo esté controlando como títere, sino él mismo está tomando estas decisiones, está reaccionando a lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar? Cuando Dios actúa, debemos de tener fe, reaccionar con fe en vez de con rechazo. Ahora preparó su carro, dice allí. Ah, Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. ¿Qué quieren hacer con los israelitas? ¿Alguien me puede decir por qué va de nuevo con los israelitas? ¿A poco se le olvidó lo que Dios hizo, los 10 plagas y todo? Ya se le olvidó. Ahora va por los israelitas, pero ¿qué quiere hacer cuando llegue ahí? Cuando llegue a los israelitas, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Alguien me puede decir? Alcanzarlos y matarlos. No los quiere capturar de nuevo, sino lo que él quiere hacer es hacerse ver como algo grande. Esto es orgullo. No quiere capturarlos para traerlos de nuevo a Egipto para esclavizarlos otra vez. Porque si él quería eso, mandaría a la infantería. Pero porque históricamente ellos eran en Egipto los que capturaban personas para traerlos a Egipto para esclavizarlos. Pero no, agarró quién, los oficiales y los puso en los carros. Esos eran para matar. Ellos querían llegar ahí para matarlos, para destruirlos. Ahora, de cuál manera debe de reaccionar el pueblo de Israel? Vamos a ver aquí, el Señor endureció, ya le dice aparte del versículo 9, dice, los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. ¿Cómo deben de reaccionar los israelitas? Esa es la pregunta. ¿Cómo deben de reaccionar? Porque quizás, si uno lo piensa de manera humana, van a decir, oh, bueno, ya vamos a morir, aquí vamos a ser destruidos todos. Pero recuerden que Dios les hizo promesas, por ejemplo, los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Han llegado a la tierra prometida? No. Entonces aún no se cumple la promesa que Dios les quiere hacer. Entonces, por qué se van a atrever a pensar que Dios va a dejar que sean destruidos? No tiene sentido. Tiene más sentido creer en Dios y en su palabra lo que Él dice, porque Él es Dios. E incluso les mostró su poder. Mandó 10 plagas. Dios mostró su poder, pero vamos a ver cómo reacciona. Dice, al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamor al Señor. Entonces ahí estaban acampados. Dios les dio su descanso mientras llega la prueba. Pero ya cuando llega la prueba, ¿qué es lo que deberían de ser? Tener fe. Miren lo que dijeron. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Ah, por eso nos sacaste, ¿da? Para morir acá afuera. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor, ¿por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Nos dicen, nos hubieras dejado ahí. ¿Te acuerdas que te habíamos dicho, Moisés? Pero tú de necio nos sacaste.
Entonces, ¿cómo están actuando? Están dudando, están atacando a Moisés, están atacando a Moisés y al atacar a Moisés, están atacando al Señor Dios. Pero Moisés dijo al pueblo, miren, les dijo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los verán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Estas palabras de motivación, Moisés se los dio a los israelitas mientras vienen los egipcios listos para matarlos. Qué gran fe de Moisés, ¿verdad? Qué gran líder, qué gran jefe del pueblo, diciéndoles, tengan fe en el Señor. ¿Por qué? Porque él reconoce que Dios tiene el poder y Dios les hizo promesas que aún no ha cumplido y Dios no miente. Él ya sabe y él reconoce eso. Y él usa la lógica y dice, ok, bueno, tengo que permanecer en fe. Pero miren, resulta que Moisés en lo íntimo de su corazón comenzó a orar a Dios. Comenzó a orar a Dios. Esto es lo que mencionan los padres de la iglesia. Muchos santos dicen esto, que o comenzó a orar en su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque miren lo que dice el versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le hizo esa pregunta, ¿por qué clamas a mí? Pues no lo estaba clamando en voz alta, sino en lo íntimo de su corazón. Con su boca le decía a los israelitas, tengan fe, pero en su corazón estaba orando a Dios. Y ahora Dios le hace la pregunta, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué le está haciendo esta pregunta a Dios? Dios le está diciendo esto porque miren ahora la respuesta. Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entonces tú ya sabes, Moisés, tú ya tienes el poder en tus manos. Recuerden, Dios trabajaba por medio de esa vara. Y Dios le está diciendo, tú ya sabes, Moisés, tú ya sabes lo que vas a hacer. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, porque cuando nosotros sabemos qué debemos de hacer, lo debemos de hacer. Porque en realidad, cuando nos rechazan a nosotros, en esos momentos no están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. ¿Ok? Y por eso aquí, cuando atacan a Moisés, no están atacando a Moisés en sí, están atacando a Dios. Y Dios le dice, alza la vara y extiende tu mano, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Entonces no va a haber lodo, nada de eso, tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Va a derrotar a Faraón, va a derrotar a sus carros y a su caballería. Y Dios va a ser glorificado por medio de esto. Ahora está la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Qué no pensaron un poco los egipcios que iban persiguiendo aquí los israelitas? Que iban persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Qué no sabían? ¿Qué no sabía Faraón y sus aliados que cuando se abre el mar, tú te alejas, ¿verdad? No creo que ustedes si están persiguiendo a alguien y se abre el mar y ellos van pasando en tierra seca, ustedes van a pensar, oh sí, voy a seguirlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Dios, recuerden, Dios actúa y ellos reaccionan. Y Dios sabe exactamente lo que van a hacer. Ellos van a endurecer sus corazones cuando vean que se abre el mar. En vez de pensar, Dios está con ellos. ¿Saben lo que ellos van a pensar? Nuestros dioses están con nosotros. Ellos creían, los egipcios en estos tiempos creían en su religión, en la religión pagana que tenían, creían en ah, mi- tenían muchas historias como, por ejemplo, hablaban de un dios, a mí se me hace que era el dios Apí, que era para ellos el dios del río Nilo, que él agarró el río Nilo como si fuera
una toalla y lo dobló como si fuera una toalla y se pudo ver la, la tierra, pues, debajo del río Nilo. Se pudo ver. Entonces ellos tenían estos tipos de historias y creencias. Entonces, al ver el mar abrir, ellos no pensaron, Dios está con ellos, aunque ellos ya reconocían el poder de Dios y el poder que Dios tenía sobre los dioses de ellos, que los dioses de ellos no tienen el poder, sino Dios tiene el poder, ¿sí? En vez de decir, bueno, Dios derrotó a nuestros dioses en las 10 plagas. Aquí está actuando otra vez Yahvé, hay que alejarnos. En vez de decir eso, endurecieron sus corazones y dijeron, ¿qué? ¿Qué dijeron? Dijeron, aquí están nuestros dioses presentes con nosotros. Ellos pensaban que eran sus dioses. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón y no creyeron en el Señor. Versículo 19, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Nos hubo una separación y ¿se movió qué? Se movió la nube, la columna de nube, para bloquear, ¿ok? La luz. Porque la luz estaba sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Tenían luz, pero Faraón y sus aliados estaban en oscuridad. Ellos no miraban esa luz que ellos sí miraban. Esto también es símbolo, ¿verdad? Nosotros somos luz, ¿verdad? Cuando estamos en Dios, en las cosas de Dios, cuando estamos en Cristo, en las cosas del Señor Jesucristo, cuando estamos en el Espíritu Santo, nosotros nos vemos en luz, somos luz para el mundo, ¿sí? Somos luz para el mundo. Y el mundo está en oscuridad, ¿sí? Porque Juan 1:3 nos dice que la verdadera luz del universo es Jesucristo. Entonces, al estar en Él, al estar en su cuerpo, al formar parte de su iglesia, nosotros nos formamos en luz, ¿ok? Y aquí está una imagen, ¿verdad? Moisés abriendo el mar. Esas aguas se partieron y el pueblo pudo pasar. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros. Ah, no, no, perdón, ya me brinqué. Estamos en el versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco sobre tierra seca, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, es decir, entre 2 y 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. ¿Esto qué quiere decir? Y entorpeció las ruedas de sus carros, es decir, las ruedas de los carros fueron, se atoraban e hizo que avanzaran con dificultad. Cuando experimentaron esto, se dieron cuenta que este poder de abrir este mar no viene de sus dioses, sino que viene del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios, es decir, contra nosotros. Ahí dijeron, ya, pues nos metimos a donde no debemos. Entonces el Señor dijo a Moisés, extienda tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, los ahogó las aguas. Las aguas volvieron a cubrir y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. ¿De quiénes?
Y dice, los carros, la caballería, todo el ejército de Faraón. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Esto representa el bautismo, porque nosotros pasamos por las aguas, por medio de las aguas, recibimos la salvación del Señor. Dios nos salva ¿de qué? De la esclavitud al pecado y a la muerte, ¿sí? Este, en el bautismo, Dios derrota al diablo, igual que aquí Dios derrotó a Faraón por medio de estas aguas. Ahora cruzaron, esto representa el bautismo, cruzaron ¿con qué? Con la nube, el fuego. La nube, el fuego, eso representa el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, en el sacramento del bautismo. Después vamos a ver que comida va a bajar del cielo. Se va a llamar el pan bajado del cielo. Y ellos lo van a comer después de su bautismo, para ponerlo de ese modo. También como nosotros después de bautizarnos, que recibimos la Eucaristía, ¿sí? Pan bajado del cielo. Recuerden que Israel representa al pueblo de Dios y Egipto representa aquí el mundo. Tenemos que formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Nosotros somos pueblo de Dios, ¿ok? Nosotros somos pueblo de Dios. Ahora está la pregunta, ¿ok? Vamos a hacer unas preguntas aquí. Antes de hacer las preguntas y respuestas, versículo 30 dice, versículo 30 dice, aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Dios mandó su salvación. Esto representa la salvación que Él nos da. Esta salvación física representa la salvación espiritual que Dios nos da. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, igual como nuestros pecados y el pecado original se quedan allí cuando somos bautizados. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Se sometieron a Dios al ver su poder. Pero vamos a ver si van a permanecer así en fe o si va a haber cambios. Vamos a ver después. Quiero hacer aquí estas preguntitas. Está ahora la pregunta, ¿por dónde cruzaron? Vamos a ver aquí en la mapa. Recuerden, aquí está hacia el norte, estas aguas azules. Este es el mar Mediterráneo. Todo esto aquí es Egipto. Y aquí donde dice Midian, esta parte aquí que dice Midian, vamos a ver aquí. Ven ahí en la esquina, dice Midian aquí. Este, este lugar aquí, esta parte donde tengo el ratón, hoy en día es la tierra de Arabia Saudita. Y hacia el oeste, aquí en donde dice Sinaí Península, esa es la península de Sinaí. Ahí es donde se encuentra el monte Sinaí. Pero hay aquellos, en particular evangélicos, que dicen que no, 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 el monte Sinaí está en Arabia Saudita, es decir, por este lado. Ellos dicen que aquí donde dice Golfo de Acaba, allí es donde cruzaron el Golfo de Acaba. Y de hecho, ese es lo que hoy en día se llama el Mar Rojo. Hoy en día este es el Mar Rojo, el Golfo de Suez, el Golfo de Acaba. Y ellos dicen que cruzaron el Golfo de Acaba. Entonces estaban en la península de Sinaí cuando le llegaron los egipcios y cruzaron por ahí el Golfo de Acaba hasta llegar a tierra de Arabia Saudita. Y ahí en la tierra de Arabia Saudita es donde se encuentra el monte Sinaí. Ok, ahora está la pregunta. ¿Tienen la razón? No. Vemos aquí que en este mapa nosotros sabemos por dónde cruzaron. No cruzaron en el Golfo de Acaba. Cruzaron por acá hacia el noroeste de la península de Sinaí. En esos lugares que había mencionado, Migdol, Piairot, esos lugares en la Biblia sabemos dónde estaban.
no estaban al pie del Golfo de Acaba, estaban acá hacia el noroeste de la península de Sinaí. Entonces, nosotros históricamente sabemos dónde históricamente estaba cada lugar. No estaban acá abajo. Ellos dicen que Migdol y esos lugares estaban acá abajo en la península de Sinaí, hacia el este, hacia el oriente de la península de Sinaí. No, no, no. Tenemos los textos históricos que confirman dónde estaban. Están en el noroeste de la península de Sinaí. Pero dice Mar Rojo, que cruzaron el Mar Rojo. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Mar Rojo. Aquí está la respuesta. Porque depende de los tiempos que estemos hablando. Mar Rojo no es simplemente lo que hoy en día se llama Mar Rojo, sino en estos tiempos era diferente, ¿ok? Entonces, cuando dicen que no cruzaron el Mar Rojo, como dicen, por ejemplo, en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento, dice el Mar Rojo. Y aquí también vemos en la Biblia, en esta traducción, dice Mar Rojo, ¿verdad? ¿Qué dice en el hebreo? Dice Yom Suf, Yom Suf. ¿Qué quiere decir Yom Suf? Bueno, algunas Biblias lo traducen Mar Rojo, ¿ok? Pero no es el Mar Rojo, aquí en el libro de Éxodo, capítulo 14, no es el Mar Rojo que hoy en día conocemos como el Mar Rojo. Según la evidencia histórica que tenemos, sabemos que el término Mar Rojo no se usaba solamente para referirse a lo que ahora actualmente es el Mar Rojo. Es decir, todo ese lugar, Golfo de Suez, el Golfo de Acaba, todo ese lugar, el Mar Rojo, lo que hoy en día es el Mar Rojo, no era la única manera que se usaba la palabra Mar Rojo. En la antigüedad se usaba para referirse a muchas diferentes aguas abiertas. Por ejemplo, en el documento histórico titulado Periplus del Mar Rojo, así se llama el documento, que data de entre los siglos I y III, se hace referencia al Mar Rojo como esto, el Mar Rojo actual, el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. El Golfo Pérsico y el Mar Arábigo no son partes, no forman parte de lo que hoy en día es el Mar Rojo actualmente. Pero en esos tiempos todo eso se llamaba Mar Rojo. Entonces, noten que los términos cambian. Mar Rojo no es hoy en día lo que es en esos tiempos. Abarcaba más. Se refería a muchos cuerpos de agua. Entonces, eso no es suficiente para decir que cruzaron el Golfo de Acaba. No, eso no es suficiente información para decir que cruzaron por allí. Ya sabemos por dónde cruzaron. La Biblia nos dice que estaban en donde, en Balsafón, Migdol, en esa región Pi-Hahiroth, que se encuentra en el noroeste de la península de Sinaí, no en el este. Ahora, hay unos que dicen que no, pero espérenme, ¿que no está el monte de Sinaí en Arabia Saudita? No. La Biblia no lo dice, no dice que está en Arabia Saudita. El Nuevo Testamento, San Pablo dice que Sinaí, el monte Sinaí, está en Arabia. No dice Arabia Saudita. Esas son dos cosas diferentes. ¿A qué se refieren con Arabia entonces? La antigua Arabia, incluso durante el siglo I, cuando San Pablo escribió eso, que monte Sinaí está en Arabia, incluía la península de Sinaí. Ahí es donde está el monte de Sinaí, en la península de Sinaí. Decir Arabia en esos tiempos incluía la península de Sinaí. Y aquí está la prueba. Estrabón, él era un geográfico que nació en el año 64 antes de Cristo y murió en el año 25 después de Cristo, después del nacimiento de Jesucristo. Entonces murió cuando Jesucristo, nuestro Señor, todavía estaba vivo. Escribió una obra llamada Geografía y describe a Arabia como la región que abarca desde la orilla oriental del río Nilo en Egipto hasta el Golfo Pérsico. Todo eso es Arabia en esos tiempos. Entonces también incluía la península de Sinaí. Además, también tenemos am, lo que está escrito en la Septuaginta. Si recuerdan ustedes qué es la Septuaginta, es prácticamente la versión griega del Antiguo Testamento que ah,
unos 70 eruditos judíos, por eso se llama Septuaginta, se refiere a 70 eruditos judíos tradujeron la Biblia desde el hebreo al griego, y eso es la Septuaginta. Y esto es como unos 200 años antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hace mucho, mucho tiempo. En Génesis 45:10 y Génesis 46:34, cuando habla de Gosén, la tierra de Gosén, donde vivía José y donde trajo, cuando trajo a Jacob de la tierra de Canaán, lo mandó ahí, a la tierra de Gosén en Egipto. ¿Saben cómo se llama? En la Septuaginta se llama Gosén de Arabia. ¿Cómo que Gosén de Arabia? Si no está en Arabia Saudita, está en Egipto. Ah, porque en esos tiempos Arabia abarcaba todo eso, incluso toda esa parte, todo eso, incluso la península de Sinaí. Pues todo eso va incluido. ¿Ok? Ok, entonces no hay prueba alguna que el monte Sinaí está en Arabia Saudita o que cruzaron el Golfo de Acaba. No hay prueba. Tenemos la Biblia que nos dice dónde cruzaron. ¿Cruzaron por dónde? En el noroeste de la península de Sinaí, no en el este, no en el lado oriental. Ah, y y entonces sabemos que el monte de Sinaí está en la península de Sinaí, ¿ok? Ahora ya me lo acabamos aquí. Nada más unas cositas que quiero mencionar para que no se confundan, ¿ok? Porque hay unos que dicen, encontraron ruedas de carros en el Mar Rojo, allí en el Golfo de Acaba. Quizás han escuchado esto ustedes también, que en el Golfo de Acaba se había encontrado ruedas de carros. Entonces esas ruedas de carros son de los carros de los egipcios que cuando fueron ahogados, ¿verdad? Dicen algunos. Pero no hay que decir esto porque de hecho esto ya ha sido descomprobado. Esto ya fue refutado. Entonces no debemos de dar información falsa, ¿ok? Incluso si es información que nos ayuda, incluso si es información que nos hace bien. Por ejemplo, nosotros queremos que todos los ateos crean en la Biblia, pero no podemos traer al ateo a la verdad con mentiras. Debemos de decir la verdad. Y si algo nos conviene, no hay que decirlo simplemente porque nos conviene, sino si es una falsedad, no lo debemos decir. Eso no agrada a Dios, ¿sí? Sino debemos decir la verdad. Y si nos equivocamos, pues nos corregimos y ya, ¿ok? Estas ruedas de carros que según encontraron, bueno, esto viene de un señor que se llama Ron Wyatt. Ron Wyatt. Así se llamaba el señor, Ron Wyatt. Y él no era arqueológico, no tenía experiencia en el estudio de estas cosas, pero él dijo que llegó al fondo del Mar Rojo, ahí en el Golfo de Acaba, y según él dijo, mira, encontré ruedas de carros y también mostró fotos, tomó fotos de unas ruedas que estaban abajo del mar, ¿ok? Pero hay un problema. Nosotros sabemos que en estos tiempos los carros de los egipcios del ejército estaban hechas de madera laminada y cuero. La madera laminada en el agua se expande, luego se agrieta y luego se revienta. Entonces no van a durar miles de años, no va a durar siglos para que venga un señor a tomarle fotos, sino se van a deshacer, no van a durar en el agua. Entonces ese es el primer problema con decir esto. También Ron Wyatt afirmó que lo había encontrado a 2,4 kilómetros de la costa, ¿ok? A una profundidad de entre 18 y 60 metros. El problema es que la profundidad allí que él describió no es entre 18 y 60 metros, sino es más de 150 metros. Aparte, el equipo buceo que él tenía estaba limitado a 40 metros. Eso era lo más fondo que él podía llegar con el equipo tecnológico que él tenía. No podía bajar a más de 150 metros. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, hay problemas en como que echó mentiras o no sabía de lo que estaba hablando el Señor, realmente. En tercer lugar,
Si miran las fotos, contiene una superficie plana, muy plana, como si fuera construido con herramientas eléctricas. Obviamente no lo hacían así los egipcios. Ellos hacían todo a mano y por lo tanto las ruedas a las ruedas antiguas nunca eran perfectamente planas, ¿sí? Entonces ese es el tercer problema. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que el monte Sinaí está en Arabia Saudita? Bueno, la razón es porque realmente sí nos conviene en el sentido de que es algo, hay cosas interesantes ahí, por ejemplo, en, al fin de cuentas no nos conviene, ¿verdad? Porque es una mentira, pero a la vez requiere mucha imaginación en vez de pruebas, ¿sí? En vez de mostrar pruebas históricas escritos por personas en esos tiempos, usan la imaginación para tratar de decir, mira, Ar- Monte Sinaí está en Arabia Saudita, ¿verdad? Y lástima que muchos de ellos, muchas de esas personas también son anticatólicos. Dicen la Iglesia Católica ha tratado de esconder esto, pero nosotros sabemos que el monte Sinaí está en Arabia Saudita, ¿verdad? No está en Arabia Saudita. Una de las cosas que ellos dicen es que este monte en Arabia Saudita, este monte, este monte en Arabia Saudita que se llama Jebel al-Laz, así se llama en árabe. Ese monte, encima del monte está ennegrecida, está negra, color negro. Y ellos dicen, esto es porque en Éxodo capítulo 19 dice que relámpagos y truenos llegaron y lo que pasa es que llegaron y tocaron el suelo y todo quedó negro. Bueno, la Biblia no dice eso, no dice que tocó y se quedó negro. Pero ellos dicen, esto es lo que pasó. Cuando bajaron, eran los truenos y la presencia de Dios estaba ahí, bajaron truenos y relámpagos, quedó negro todo y por eso sabemos que este es el monte Sinaí. Noten que eso requiere mucha imaginación, pero vamos a ver si es verdad. El problema es que esto se encuentra en diferentes partes de Arabia Saudita. En muchas diferentes partes se encuentra tierra ennegrecida. No es solamente este monte, ¿ok? Investigadores descubrieron que la roca solo es negra por fuera. Por lo tanto, dicen que esto se produce en una reacción química que afectó solo el exterior, pero no el interior, ¿verdad? Lo que, lo que muchos investigadores dicen es que lo más probable es que es causada por actividad volcánica. Y esto tiene sentido porque esa zona es geotérmicamente activa, es decir, que hay volcanes por allí, ¿sí? Y hay un doctor que se llama doctor Glenn Fritz. ¿Por qué se llama? Porque es doctor. Él tiene un doctorado en geografía ambiental, ¿ok? Se llama doctor Glenn Fritz, ¿ok? Y él personalmente cree que el monte Sinaí está en Arabia Saudita. Cuando él mira esa tierra ennegrecida, él no dice que es por Éxodo capítulo 19. Él, como doctor en geografía ambiental, dice que se debe a que estas rocas son basalto volcánico precámbrico, ¿ok? También dice que el cambio de color es causado por el óxido hierro dentro del basalto y no está quemado porque el granito y el basalto no tienen carbono necesario para la combustión. Entonces no es de un no se quemó con un relámpago, ¿verdad? Sino más bien es por actividad volcánica, ¿ok? Entonces, esto no es sorprendente porque hay numerosos volcanes en el noroeste de Arabia Saudita, ¿verdad? Entonces, estas rocas ennegrecidas se encuentran en toda el área cerca de ese lugar. No es solamente allí en ese monte. Entonces, no es suficiente para decir que ese es el monte de Sinaí, ¿sí? Porque por decir, tienes que usar la imaginación, porque Éxodo 19 no dice que eso pasó, que tocó el relámpago y puso todo negro. Y en segundo lugar,
porque no hay prueba que eso fue causado por un relámpago, sino lo contrario, más bien por actividad volcánica. ¿Ok? Y también tienen que ignorar el hecho de que hay muchas partes negras en ese lugar. Entonces, no es solamente en Hebel Laws, ¿verdad? Ahora, hay unos que dicen, mira, pasaron el Mar Rojo por el Golfo de Aqaba para llegar a Arabia Saudita. ¿Saben por qué? Porque hay un puente terrestre submarino. Entonces, debajo del agua hay como un puente bonito para que bajen los israelitas así, facilito, cómodos para que bajen así y luego suban para arriba, fácil. Un puente terrestre submarino, como una camita para ellos, vámonos, para que vayan caminando. Perfecto, por ahí cruzaron. Bueno, esto no existe. No hay un puente terrestre submarino. Esta supuesto puente está a 730 metros de profundidad y 730 metros de altura. Entonces estamos hablando de miles de pies para abajo y miles de pies para arriba, ¿ok? Entonces no es un puente terrestre submarino. Es muy, es muy profundo, es muy feo la bajada. Ahora está la pregunta, entonces, ¿por dónde cruzaron entonces? Cruzaron al noroeste de la península del Sinaí en el estuario Pelusiaco, ¿verdad? Esos ríos que corrían en la tierra de Egipto en esos tiempos, que estamos hablando estaban en cuestión de profundidad, estaban entre 20 y 40 pies. Entonces es suficiente para ahogarlos a estas personas. Lo único que ocupas para que te ahogue para que te ahogue el agua es que el agua esté encima de ti. Los 20 y 40 pies es suficiente para ahogar a estas personas. Ahora está la pregunta, ¿murió el faraón en las aguas? Porque hay unos ateos que dicen, no hay pruebas de que Ramsés II o cualquier faraón, tenemos las momias de los faraones. Y si te fijas, si los analizas, si miras los resultados, no hay prueba alguna que se ahogó, no se ahogó en el mar. ¿Cómo van a decir ustedes que se ahogó en agua? Si no hay pruebas, no hay, por ejemplo, encontraríamos tierra dentro del faraón, por ejemplo, y no se encuentra, ¿verdad? No hay prueba alguna que se ahogó. Entonces, ¿cómo debemos responder con esto? ¿Verdad? Si leen Salmo 136:15 dice, pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército. Recuerden que mar rojo no es mar rojo actualmente. ¿Verdad? Aquí, es decir, el Mar Rojo en la Biblia, Yom Suf no se refiere al Mar Rojo actualmente. Yom Suf, de hecho, se refiere a las aguas que corrían allá en Egipto y los egipcios también en sus documentos usaban esa palabra Yom Suf para referirse también a las aguas que corrían por esa tierra de Egipto, por allá por donde estaban los israelitas, ¿verdad? Dice, pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército. Su gran amor perdura para siempre. Entonces, ¿quién se hundió? El ejército y dice aquí el faraón. Entonces, hay un problema, ¿verdad? Porque aquí dice la Biblia que se ahogó, pero los ateos dicen que no hay prueba alguna que se ahogó. ¿Cómo podemos responder? Bueno, de hecho, no necesariamente es que se ahogó. Esta es la traducción, pero hundió. El problema es que la palabra que se usó aquí en el hebreo es la palabra nahar. La palabra nahar significa sacudir, ¿ok? Es decir, Dios sacudió a Faraón y a su ejército. Se refiere a derrotar, no se refiere a ahogar, ¿ok? Entonces no es hundir o ahogar, sino es sacudir, derrotar, ¿ok? Ah, ese es el significado de la palabra Nahar, ¿ok? Entonces, no es necesariamente que se ahogó el faraón, porque si se fijan en Éxodo 14 no menciona que el faraón se ahogó. ¿A quién se refiere? En Éxodo capítulo 14 menciona a su ejército, a los carros, a la caballería, a todo el ejército de faraón. Dios los ahogó en las aguas. No menciona al faraón. Pero en Salmo 136 sí dice que Dios derrotó a Faraón y a su ejército, ¿ok? Sí los derrotó y el Faraón tuvo que regresarse con las manos vacías, derrotado. ¡Qué vergüenza! ¿Sí?
Y después tenemos en la historia grabada que en los tiempos de Ramsés II, él, todas las campañas militares que él tenía en la tierra de Canaán y en otras partes, se empezó a debilizar. El pueblo de Egipto, la tierra de Egipto, el reino de Egipto, se empezó a ponerse débil. A Faraón comenzó a perder su poder frente a sus ojos, todo, él comenzó a perderlo, ¿sí? Y este es parte también del castigo que Dios le dio. Y está grabado históricamente. ¿Cómo es que sus campañas en Caná cómo es que el faraón Ramsés II comenzó a perder su poder allí? ¿Cómo es posible? Bueno, tenemos lo grabado en la Biblia. Mandó a sus carros, a su ejército allá, los mandó derechito a morir y pues perdió mucho de su poder allí, mucho de su poder de militar. Y eso también está grabado en la historia. Ah, Y también otra cosa sobre Salmo 136 cuando habla dice en el mar rojo, es la palabra que también quiere decir, am, no necesariamente es dentro, sino es por el Yom Suf o por el mar rojo. Es decir, que los derrotó allí en esa ubicación, pero no necesariamente los ahogó, porque recuerden que esa palabra nadar es sacudir o derrotar, ¿verdad? Es decir, que Dios tiene el poder, Dios es más poderoso que ellos. Los pudo sacudir, como tú puedes sacudir a una mosca o a un zancudo, ¿verdad? Tú tienes el poder sobre ese zancudo. Ese zancudo no es nada para ti, ¿ok? La última pregunta, ¿dónde está el monte Sinaí? Está en la península de Sinaí, ¿eh? Lo más probable, el lugar más probable el candidato más probable es el lugar donde se encuentra el monasterio de Santa Catalina, ¿ok? Y así es como se ve hoy en día en ese lugar, ¿ok? Monte Sinaí. Después vamos a ver qué van a hacer los israelitas ahí cuando lleguen al monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb.